cómo repensar o volver a pensar el colonialismo interno en los diferentes países en América Latina, el revalorar también el papel de los pueblos originarios, a los cuales para algunos era ya nada más una rémora de modos de producción precapitalistas y que en estos países juegan un papel fundamental, los nazas en Colombia o los mapuches en Chile, la crisis de los partidos políticos y particularmente de los partidos de izquierda, la irrupción de los jóvenes en las movilizaciones y particularmente en el caso chileno de las mujeres, eh, el cómo finalmente poderle dar también la estocada final al modelo neoliberal y neoextractivista en América Latina. Creo que esto nos pone también a repensar mientras el capital teje redes no solamente a nivel local, sino también a nivel regional y global. La izquierda se ha ido difuminando, dispersando y no genera estas redes de solidaridad. Yo con esto les doy las gracias a ti y a Milena por su participación y entramos ahora sí a la otra fase, que sería la de las preguntas hacia alguno de ustedes dos. Adelante, compañeros, no sé quién tenga alguna pregunta. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Soy Xiomara Gómez, soy colombiana, residente en Puebla. Gracias, Gerardo, por la invitación. Nosotros acá en Puebla venimos apoyando a los jóvenes, ¿no?, que están actualmente revolucionando. Como lo decía Iván, han sido los artífices, ¿no? Yo creo que por años hemos sido pueblos aguantadores, pero llega un momento tal en que estalla, ¿no? La gota que rompe el vaso, en este caso, no derrama el agua, sino que rompe el vaso. Entonces yo le quería preguntar a Iván si al ser nosotros pueblos sudamericanos que hemos venido con historias de revoluciones y cambios sociales, si considera él desde su punto de vista, es que realmente yo ahora estoy fuera de mi país casi 20 años, ¿cuál sería el cambio que requiere, digamos, Colombia en este caso? Sabemos que venimos, bueno, tuvimos a don Juan Manuel Santos, que por cierto aquí lo fui a ver a Los Pinos cuando vino. Luego tuvimos 8 pesados años de Uribe, que yo lo reconozco, yo llegué a votar por Uribe en el 2002, antes de venirme para México, y ahora seguimos con esta parte del señor Uribe que todavía ejerce poder, ¿no? Entonces, no sé, Iván, quisiera escucharte, dame una pequeña luz para no sufrir tanto por mi tierra. Perdón, Xiomi, que es un gusto verte. ¿Es para Gracias. Iván o es para Milena? No, para Iván, es para Iván. Va, que es, adelante. que es de Chile, que ha venido, o sea, que ya Chile se está encauzando. O sea, es porque yo te escuchaba y yo digo, bueno, a nosotros nos va a tocar igual. Una reforma constituyente, nos toca hacer muchas cosas, pero sí quisiera escuchar tu punto de vista como chileno. Adelante, Iván. Bueno, yo creo que Milena es Perdón, la que... ¿por qué no se agrupan varias Sí. preguntas? Si Sí, no, sí. va a ser interminable esto. A ver, perdón, Correcto. hagamos Sí, 3 preguntas para también no hacer una lista interminable de preguntas. 3 o 4. De Xiaomi. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Adelante. Adelante, compañero. Bueno, yo quiero... perdón, Américo. ¿Quién primero? Sí, bueno, primero felicitar a los compañeros, a Milena, Iván, excelente su resumen. Y mi pregunta va orientada a buscar, digamos,
los antípodas de esa rebelión e insurgencia popular que estamos viendo en Colombia y también en Chile, de esta cierta fractura del bloque de poder y del gamonalismo en el caso de Colombia, los grupos oligárquicos tradicionales, con el caso, la paradoja es de que justamente yo creo que en México estamos viviendo un país que busca también la fractura de un status quo, un cambio de mentalidad neocolonial de los grupos dominantes, de la oligarquía, digamos, del capital y de la clase política americana tradicional, desde el gobierno, desde la esfera, digamos, de lo que se ha alcanzado a partir de las elecciones del 2018. Esto me parece interesante, porque está también el caso de España y de Madrid, es una verdadera regresión en términos de la votación, digamos, de Vox. Aquí me parece que es desde el gobierno, Estado, y de alguna manera desde el Parlamento y grupos populares, donde se está buscando digamos, meter esa cuña a los grupos de poder, por un lado. Y por el otro, ya nomás, para finalizar, el tema, o sea, que hay una transformación anti-status quo en el gobierno y que está siendo encabezada, digamos, a través de la rebelión del 2018, de la insurgencia esa popular. Y que hay una crisis tremenda de los partidos tradicionales, sobre todo de la oposición, digamos, de derecha. Pero por el otro lado, tenemos fuerzas armadas que se están reacomodando de una manera muy, muy interesante, con mucha fuerza y con, yo no diría beligerancia, de mancuerno, de apoyo, Estado o fuerzas militares, y con una Guardia Nacional que de alguna manera aquí los críticos a esta militarización hablan de que es una policía militar. Yo creo que no ha avanzado, digamos, suficientemente el hecho de crear una policía civil a través de la Guardia Nacional. Hay muchas razones de la crisis económica, de la pandemia, etcétera, pero aquí yo dejo, digamos, esto planteado. Es decir, cómo hay de fracturas del poder desde las bases sociales, Colombia, Chile, magistralmente, digamos, ejemplificadas por ustedes, y cómo puede haber una fractura del poder y del status quo, el anti-establishment, desde el gobierno y parcialmente un poder estatal que tenemos en México. Hay que reconocer. Gracias. Ok, Américo. Marco. Gracias. Buenas tardes a todos y felicidades a Milenia y a Iván. Exposiciones muy claras y muy precisas. Para el caso de Colombia, bueno, se entiende que lo más preocupante es que el movimiento, la mesa de lucha, o algo así que se puede entender así, ¿no? Es preocupante que no se tenga una dirección política y que poco a poco nosotros vemos que la situación se recrudece en términos de la represión, pero también se exacerba la situación de las movilizaciones. La pregunta es, ¿cuál será entonces la salida a esto? Diálogo, bueno, entiendo que es imposible ante esta situación tan brutal de represión, pero también quiero plantear algo. Si una salida, toda vez que en Colombia existe todo este movimiento grande, fuerte, desarrollado desde afuera hacia adentro de las ciudades, ¿el proceso electoral próximo sería una salida? Esa es una pregunta para el caso de Colombia, para Milenia. En el caso de Chile, yo nada más tengo una pregunta, una sola pregunta. Por supuesto, se entiende que lo más importante es la iniciativa de una nueva constitución, si no de otra manera, pues no. Nosotros tenemos una 4T,
pero no hay ni siquiera una iniciativa de transformar la Constitución y eso pues no se va a poder avanzar en muchos aspectos. También entiendo de que el actual Congreso chileno es una verdadera aberración democrática y falta de representatividad. Estas formas tan difíciles que los de arriba abajo y los menos más y los más menos, qué bárbaro, ¿no? Bueno, pero la pregunta es esta. Estos movimientos populares chilenos, que ahora han tenido una participación importantísima y que empiezan a surgir y que surgen de pronto, la pregunta es si estos movimientos populares tienen una dirección política. Eso es todo. Gracias, gracias Iván, gracias Milenia, gracias Gerardo. Soy Empezamos, perdón. Van a ser tandas de 3 preguntas para que vayan contestando los compañeros. Ya está la primera tanda, que respondan y ahorita hacemos la segunda tanda, por favor. Está bien. Adelante, Iván. Bueno, con todo respeto a la compañera que hace la pregunta sobre Colombia, yo tengo lo que yo desearía que pasara en Colombia, pero aquí no sirve lo que uno desea, sino que tiene que ser con respecto a quien sabe de lo que está pasando en Colombia. Entonces yo le dejaría esa respuesta directamente a Milena, que es la que tiene las mejores condiciones para responderla, y me abocaría a las otras 2 preguntas. La primera, obviamente que los movimientos populares, que son movimientos populares que han irrumpido en la escena política, esto es interesante porque son sujetos que no participan de la institucionalidad política, pero que han irrumpido o irrumpen en el escenario político desde lo periférico. Lo peligroso es que como no tienen una ideología, no tienen una dirección política. Y eso es un riesgo porque te estás jugando el tablero de ajedrez donde cada movimiento que vayas a hacer, no solo vas a tener a la derecha, vas a tener un grupo que va a tratar y que acordó desde el 15 de noviembre del 2018, acordó sostener la estabilidad y el bloque de poder o el bloque de dominación en Chile. Entonces, no estamos hablando del socialismo, no estamos hablando del cambio de la matriz productiva, o no se alcanza a percibir eso en los grupos subalternos, y al mismo tiempo tienes a todo otro grupo subalterno que ni siquiera está dentro de desde la idea de la Constitución. Por lo tanto, hay una falta de dirección política desde estos grupos subalternos. Y entonces, ¿qué le corresponde a las bases sociales? ¿Qué les corresponde a los sectores independientes o a los sectores autónomos populares que se podrían denominar así? Indudablemente, entender el momento histórico el que se está viviendo. Es la primera vez que vamos a poder reconstituir o hacer una constitución popular en donde mucho de lo neoliberal desaparezca. Ustedes saben que Chile tiene privatizado todo, la salud, la educación, el transporte público, los recursos naturales. Es la primera vez que vamos a poder nacionalizar el agua. Nosotros somos el único país que tiene privatizado el agua. Somos el único país que tiene una salud pública o una salud privada que es impresionantemente cara en este país. Por lo tanto, hay que entender el momento histórico de estos grupos populares, autónomos populares, y establecer procesos unitarios y crear una voz única, ¿no? Y eso implica una dirección política, pero al mismo tiempo irse en contra del status quo implica construir un nuevo estatus, construir una forma distinta a la dominación, y eso pasa, y estamos en un grupo, y todos lo sabemos, cuando yo digo que eso, en el fondo estamos hablando de una lucha de clases. Lo que está ocurriendo en Chile es, para revertir el status quo, es crear una nueva condición, una nueva forma de bloque subalterno, de bloque popular autónomo, que en una condición de lucha de clases logre llevar la iniciativa y la coyuntura hacia estos grupos que permitan barrer con el centro y la centro derecha de este país. Y para eso sí vamos a necesitar una dirección política que no sé si esta gente la tenga, pero que tenemos que seguir creándola y tenemos que aportar para eso, para que se tenga, obviamente. Ya, compañero, eso, y le dejo la palabra a Milena. Milena. Bueno, yo quisiera decir que no tengo la respuesta. Si la tuviera, creo que
ya habríamos cambiado el mundo, pero no la tengo. Solo quisiera señalar respecto a la pregunta de Xiomara, yo sé que no era para mí. Me gusta mucho la forma de pronunciarlo como que la gota que rompió el vaso, porque es lo que pasó en Colombia, ¿no? Estamos en un momento de desborde político y un momento de contundente cuestionamiento a toda la forma política y la estructura social que el país ha tenido como herencia de un linaje político bastante pesado. Me parece importante señalar que yo personalmente, como Milena, no como miembro ni acompañante de ningún proceso, creo que este no es el momento para que Colombia se encamine hacia una reforma constitucional, porque tenemos un gobierno de derecha que está lo suficientemente cimentado y que un momento de suspensión de la constitucionalidad lo que provocaría es la apertura a lo que ya está pasando, que es una dictadura, un régimen autoritario, pero que podría determinar en este momento un afianzamiento de este bloque de poder, como lo llama Iván, y que sería altamente riesgoso hacerlo en las condiciones que tenemos en el país en este momento, porque vale aclarar, lo que dice Iván es cierto, no hay una dirección política y esta ruptura del vaso es importante, pero no puede resolver en lo personal, vuelvo a repetirlo, de un proceso de reforma constitucional para Colombia. Dado que la carta o pacto social que hizo en el 91, con toda la influencia neoliberal que tiene, también cuenta con las herramientas jurídicas y legales que pueden servir como herramientas también de defensa para la protesta social en este momento, ¿no? Y hay que ser estratégicos, pienso yo, y yo no le apostaría a una reforma constitucional en este momento, yo le apostaría a más bien hacer una lectura estratégica de la reforma, de la Constitución y poder movilizarla para salvaguardar la protesta social. Eso creo, no sé, seguramente no estoy respondiendo a su pregunta, Xiomara. A la pregunta de Américo, me parece que es un tema bastante espinoso entrar a la 4T y yo preferiría que lo haga un mexicano. El gobierno colombiano tiene un brazo paramilitar muy fuerte y la militarización para nosotros ha determinado la vida colectiva en los territorios y desde Colombia pedimos el desmonte de la militarización, el desmonte del ESMAD, el desmonte del servicio obligatorio militar. Entonces creo que son perspectivas y somos una antípoda pensando en el momento de la 4T, preferiría que lo responda un mexicano. A Marco, siento que hay diferentes contingentes en este momento que están en la calle y que se han separado y que están, como ya lo dije, cuestionando todas las estructuras políticas y la organización que ya veníamos y que ya teníamos. Quiero anotar que parte de esta ruptura del vaso, como lo señaló Xiomara, está en que la reforma tributaria supuestamente atacaba a la clase media, pero cuando tocan a la clase media se da cuenta que es clase trabajadora, como todos los demás pobres. Entonces creo que este es un momento importante porque el antagonismo está en el centro. Hay unos ricos, acaudalados, gamonales, con linaje político, hay unos pocos banqueros, políticos, y estamos todos los demás que somos unos trabajadores y que estamos jodidos en este momento en Colombia. Siento que eso es importante. La forma en la que estos diferentes subalternos, antagónicos, se están organizando es principalmente popular y no es una organización estructural. Entonces yo pienso que más allá de querer entablar una mesa de negociación que tiene la condición histórica en Colombia de que cuántas veces hemos ido a mesas de acuerdos y nunca hemos logrado nada en Colombia. ¿Cuántas veces fue el Caguán? ¿Cuántas veces los acuerdos de la Uribe? ¿Cuántas veces La Habana? Y no hemos logrado una mesa de negociación porque aunque se firmen los acuerdos, la parte del Estado, la parte gubernamental nunca los cumple. Y entonces lo que yo creo, viéndolo en este momento, es que no existe la necesidad de una dirección política porque existe una profunda desconfianza en los acuerdos y las mesas de diálogo. Y eso es un resultado histórico particular para Colombia.
lo que pone a Colombia en una situación difícil, porque ni siquiera se puede articular una voz común para un único pliego de peticiones. Está desbordando de tal forma que es contra todo el establecimiento social. Y esto nos pone en trabas, en dificultades. Ahora, lo que yo creo que sí hay que tener en cuenta es que estamos a puertas de un proceso electoral presidencial, ¿no? Para el 2022. La derecha, que está cimentada y que puso un títere que se llama Iván Duque, que está manejado por la derecha más recalcitrante, representada por Álvaro Uribe Vélez y su proceso ampliamente conocido paramilitar y narcotraficante, es una derecha que está dispuesta a sacrificar a este presidente. Y en este momento electoralmente están empezando a desvincularse, porque la lógica electoral de la derecha en Colombia era meter miedo para que la gente vote por seguridad. Y eso lo van a empezar a hacer. En algún momento, esto es una intuición personal, compartida con algunos compañeros, van a sacrificar a Iván Duque. Y sí, una de las exigencias que se gritan en los pares es chao Duque, chao Duque, chao, chao, chao. Sí, queremos la renuncia de Duque. Y lo que se necesita en este momento es perfilar una estrategia articulada. No sé si nombrar un vocero, porque no ha funcionado. Y en este momento no hay una dirección política hacia un dirigente político de izquierda, como podría ser Petro, pero también hay una coalición de centro-izquierda, que es más derecha que centro, que ha querido tomar las banderas del paro y ha sido rechazado. Entonces sí siento que es un momento en el que no hay una dirección política electoral, pero sí hay un cuestionamiento político profundo y que se está dando en las calles y no en las formas estructurales de la política electoral que conocemos. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2022? Vamos a tener un presidente que renunció, que puede ser Duque, sacrificado por la derecha, y va a venir otro salvador de derecha a presentarse, y vamos a tener que volver a posicionar un candidato que puede que sea Petro, que puede que salga de los lados de Francia Márquez, que es un poco más popular, un poco más afro, un poco más de los procesos territoriales, y que finalmente se va a articular después del paro. Este momento yo siento que este paro no se va a resolver en una cuestión electoral. Está en un momento tan álgido que no podría decir eso, ¿no? Yo apostaría más bien por procesos articulados de diferentes voces que permitan hacer un acuerdo común con perfil al 2022, pero no todo lo que está hoy en discusión en Colombia es lo electoral. Y creo que eso era todo, espero haber respondido algo. Ok, una disculpa, ya se recompuso la lista. Va el compañero Salvador, Benito y Josman. Adelante, Salvador. Buenas tardes. Un saludo desde acá, desde la ciudad de Zacatecas. Bueno, para los expositores, los ponentes, pues les agradecemos sobre todo que hayan compartido estas experiencias de sus pueblos movilizados de Colombia y Chile, y que, bueno, pues nos ha llamado mucho la atención el cómo podemos desde México también brindar solidaridad a estos movimientos. Una cuestión que le quiero preguntar a Milena es, bueno, Duque llamó al diálogo, pero para convocar al diálogo tiene que haber actores que realmente puedan concitar a él. Y como vemos, muchos de estos, tanto en Chile como ahí mismo en Colombia, estos movimientos se están caracterizando por ser antisistémicos. Están cuestionando a todo el sistema. Entonces, ¿quiénes dentro del Estado puede convocar realmente a un diálogo nacional? Porque se tiene que buscar una salida política y concertada. Porque si no, entonces la movilización, después de la movilización, si no se tiene algo tangible, políticamente hablando, entonces viene la desilusión, Claro. la desilusión de la gente. Entonces, esa es una cuestión. ¿Qué papel podría jugar en esto la Iglesia Católica? O el Congreso, o
la Suprema Corte, o sea, ¿quién es de los intelectuales? Yo no sé qué papel están jugando realmente ahí. ¿Quién puede concitar al diálogo nacional? Y sobre todo, lo que tú nos dices, que no hay quien pueda, o sea, no hay quien pueda ser el vocero de este movimiento. Ahora, horizontalidad del mismo movimiento y cómo estos tienen su propia dinámica, pues está creando este tipo de problemas. Otra de las cosas que me llama la atención en ambos movimientos es cómo la clase política ha perdido el sentido de tener los nervios sociales, es decir, no avisorar este tipo de movimientos. ¿Por qué no se avisoran? ¿Por qué no se está dándole en rumbo a esto, sobre todo a la izquierda, en ambos casos? Y para Iván también le preguntaría yo, ¿cómo es que todo este movimiento no se detectó? ¿Qué estaba pasando en esas asambleas? ¿Dónde estaban los militantes de izquierda? Así en general lo dejo. Luego entonces, si hacemos el símil con lo que pasó en la llamada Revolución Árabe, ahí uno de los factores esenciales fueron las redes sociales, que desbordaron muchos movimientos en varios países y que claro, después viene la cuestión, como nos decía Milena, un salvador, y eso pasó en Egipto. Hubo un nuevo general, pero entonces se tiene que buscar cómo ir dándole salida a este tipo de movimientos. Y en Chile, lo que me llama la atención también es esta lista del pueblo, ¿qué es lo que van a plantear ellos? ¿Cómo crear puentes con esta gente? Para saber, bueno, cuando menos hacer una agenda común de hacia dónde orientar a la Asamblea Constituyente en Chile. Gracias. Continúa Benito. Sí, compañeros, soy Benito Collantes de acá del Movimiento Comunista Mexicano de la Ciudad de México. Mi pregunta en el caso de Colombia es, sabemos la gran tradición de autodefensa que construyó el movimiento popular y guerrillero de Colombia en el pasado. Construyó sus repúblicas independientes como Marquetalia, el Tolima, toda esa gran experiencia que desembocó en lo que han sido las FARC. Entonces las FARC, ¿qué papel están jugando en este momento? En que se requieren que ellos pudieran actuar de alguna manera. Sabemos pues que las FARC fueron golpeadas desde el llamado proceso de paz que el gobierno de derecha terminó por no respetar y han estado asesinando a muchos compañeros. Además de la contaminación que pudieron tener con los grupos de narcotráfico. Entonces, ese movimiento de autodefensa que han cultivado durante tantos años, no es posible que se pueda desarrollar en las luchas populares actuales en Colombia, precisamente para que el movimiento se defienda. Decías, compañera Milena, que están siendo atacados por grupos paramilitares todos los que participan en el movimiento. Pues yo no entiendo cómo no se ha instrumentado por el movimiento popular colombiano en este momento alguna forma que permita proteger su propio movimiento, guardar formas que rescatando su experiencia de Marquetalia y del Tolima del pasado, volverlas a retomar para defender el movimiento y así llegar en condiciones para las elecciones que les permita avanzar. De otra manera tendrán que conseguir tal vez algún candidato por ahí provisional que no esté muy definido para hacer la competencia a la derecha. Entonces yo veo muy complejo la cuestión de Colombia y sobre todo que no tiene un movimiento que direccione este proceso. Eso a mí me preocupa por lo que decías, ¿no? Entonces ahí habría que ver, no sé, de qué manera se estructuran las fuerzas para que el movimiento no vaya a la derrota y sobre todo que la derecha, como decías, que se reagrupa y prescinda de Iván Duque, pueda reagruparse
y mandar un candidato que después capte el voto y dar al traste con toda esta lucha que se está llevando a cabo. En el caso chileno, ahí no me explico cómo ha surgido, siendo... Perdón, nada más por respeto, están pidiendo la palabra otros compañeros. Bueno. Si pueden ser más claros en las preguntas, por favor. Muy bien, está bien. En el caso chileno, ¿cómo surgió esta agrupación sin partido o antipartido en Chile? Cuando en Chile hay toda una educación política de años, ¿verdad? Sobre todo de un gran papel que jugó en el pasado el Partido Comunista chileno, y que hoy parece que está ganando algunas posiciones y tiene la opción de ganar una buena posición, ¿no? Esa sería mi pregunta concreta en el caso de Chile, para terminar. Gracias. Gracias, Josman. Y les repito, por favor, hay compañeros que también quieren tomar la palabra. Entonces, si pueden ser más concretos en sus preguntas, se los agradeceríamos. Adelante. Claro, Gerardo, un saludo a todas y a todos, y yo las tengo escritas para no demorarme. Primero, tener presente el concepto de salto dialéctico. Cada época hace sus destinos. Solo podemos estar expectantes y en lo posible apoyar. Estamos un poquito a la expectativa de unos jóvenes que ya no leen, que tecnológicamente están también acusados, digamos, asusados por tanta información y otras dinámicas, ¿no? Entonces, estamos expectantes, quizás sea un salto dialéctico en el cual, donde pensamos que no pasa, pasará. Entonces, dejo ese primero. Segundo, llamar atención sobre las amnesias y los triunfalismos. Estoy de acuerdo con Milena. Nos están matando ahora también en las ciudades. Fue un Twitter que yo coloqué hace como 15 días, porque efectivamente esa es una amnesia. Cuando llega la violencia a la ciudad parece que es lo nacional, pero el campo lleva 50 años dolido. Segundo, otra amnesia. No son los jóvenes de ahora los que hacen eso, son los jóvenes de todas las épocas. En Colombia en el 91, la constituyente del 91 se hizo con base en el acuerdo de paz del M-19, sectores políticos que querían la estabilización de Colombia en el marco del narcotráfico y el terrorismo, los bombazos que causaron asesinatos a candidatos de izquierda, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Osa, y Pardo Leal, ¿no? Entre otros, también José Antequera. Entonces, ahí los jóvenes jalonaron la séptima papeleta. Esto para también evitar estos triunfalismos y estas amnesias. Los jóvenes siempre tienen, creo que Allende decía, ¿no? Que ser joven y no ser revolucionario era como una contradicción, una tara. Entonces, ese punto. El último triunfalismo. No se tumbaron la reforma fiscal y sanitaria, se archivaron hasta la nueva legislatura. Por favor, tenemos que estar alertas a lo que pasa, ¿no? La Copa América sí efectivamente se retiró de Colombia y va a jugarse en Argentina, pero para que tengamos como ese temperamento aplomado sin triunfalismos, que es algo que tiende a poner en peligro las cosas, ¿no? Finalmente la pregunta, ¿no? Estoy de acuerdo con Iván, la maduración política no es un doctorado en Estado y ciudadanía, ¿no? Estado y poder. Eso no lo dijo Iván. Lo que sí dijo Iván es esta presencia, digamos, de lo que es el socialismo, ya que viene la pregunta conectada con lo que él también dice, y estoy de acuerdo. La gente en la calle no está buscando el socialismo. Quiere efectivamente lo contrario a lo que está pasando, que es el socialismo, pero no lo sabe. ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que piden en realidad es una participación cómoda en el capitalismo. Eso es importante para la pregunta. Entonces, ¿qué es la praxis marxista? Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Josman.